Continuamos entonces acá con estas entrevistas desde la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales ANROS en el marco del seminario itinerante Hegemonía, Cultura y Poder, y nada más nada menos que con la licenciada Indira Pineda, quien es profesora de Sociología en la Universidad de La Habana. Hola licenciada, ¿cómo está? Muy bien. Y nada más y nada menos que hablando de un tema tan importante como lo es la identidad. ¿Por qué es importante este tema de la identidad? Bueno, primero que todo, un saludo a todos las personas que están recibiendo esta información y también a ANROS por haber organizado un seminario formativo como este, es muy importante. El tema que yo trato para hablar con ustedes es específicamente el tema de la identidad cultural y su relación con los poderes populares. De aquí que lo primero que nosotros nos tengamos que preguntar por qué es importante estudiar el tema de la identidad. Y en esto hay diferentes aspectos. Por ejemplo, la necesidad cognitiva que siempre ha sentido el hombre viviendo en sociedad, porque es fruto de las relaciones sociales, primero que todo de sentirse identificado, sentirse arraigado a algo y además de eso sentirse parte, identificarse además a sí mismo como grupo, como cultura y además diferenciarse de otro. Por lo tanto, el tema de la identidad es un tema que es bastante importante para poder comprender cómo estos individuos se relacionan entre ellos y a la misma vez podrán definir su identidad y cómo la ponen en relación con el resto de la sociedad. Así es. Y con respecto a este tema, esto de lo que tiene que ver con esa relación de identidad, nos gustaría saber cómo se trata esto en cuanto a la construcción de los sistemas capitalistas y socialistas. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un elemento muy importante. Sabremos que en la década de 60, década de 70, existió en Europa principalmente un movimiento bastante fuerte que fue el movimiento revolucionario del 68, que realmente surge en los Estados Unidos, pero que se extiende a Europa, Francia, Italia con muchísima fuerza. Este fue un momento en que fundamentalmente los jóvenes, es decir, se rebelan en contra de este sistema capitalista que les daba todas las comodidades para que ellos pudieran realizarse como tal, como personas, pero entraban en crisis muchos valores como la solidaridad, como la identificación de ellos, y por lo tanto son patrones que entran como tal en crisis. Entonces nos vamos a dar cuenta que generalmente en un sistema capitalista existe mucho la cultivación del individualismo, de valores que no van a mirar al interior de los individuos. Hay una crisis como tal de estos valores, y entonces lo que se está buscando dentro de un sistema socialista es que promueva estos valores identitarios, estos valores solidarios, de fraternidad entre los individuos. Por lo tanto, la idea esencial es que dentro de un sistema socialista se priorice la reproducción de este tipo de identidad cultural. Ya que de aquí que vamos a entender, primero que todo, que la identidad, cuando hablamos de cultura en este caso, es una cultura que primero que todo reconoce a las comunidades y reconoce a las personas en relación unas con otras. Por lo tanto, este individuo que se va a formar en sociedad, es importante que la identidad que va a reproducir en un sistema socialista tiene evidentemente una extensión social. De aquí la importancia que tiene. Así es. ¿Y será que es posible hablar de una identidad cultural en general en Latinoamérica? Bueno, se puede hablar de una identidad cultural latinoamericana porque existen elementos que nos unen y que nos hace que nosotros seamos, es decir, este continente, que vivamos este contexto histórico y no otro. Por ejemplo, primero que todo decimos que nosotros tenemos un idioma, es decir, que nos une. Tenemos además un territorio definido. Y además esto yo pienso, está cortado por la historia también que nos une. No se puede realizar un análisis sociológico profundo, ni psicológico, pienso, desde ninguna ciencia social si nosotros no tenemos en cuenta, primero que todo, la historia de colonización que ha tenido nuestro continente y además de eso, la historia de la influencia que ha tenido el sistema capitalista, cómo las estructuras capitalistas han afectado la sociedad.
y en función de eso ha marcado como tal todas las lecturas que nosotros podemos hacer sobre la identidad. Y evidentemente entonces es un tema que también está trazado. En función de esto podemos hablar de una identidad cultural latinoamericana, pero lo primero que habría que hacer es saber qué cosa es lo que se ha escrito sobre nuestra identidad cultural, porque por ejemplo que cuando hablamos de identidad tenemos que saber que son elementos que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro, y están ubicados dentro de un contexto histórico. El hecho de que hoy Venezuela hable de una revolución bolivariana y que este tema surja fundamentalmente en función, es decir, en estos últimos 13 años, es fruto del contexto de lo que está viviendo hoy esta revolución, que no es lo mismo que estaba viviendo antes de estos 13 años. Por lo tanto, cuando hablamos de esta identidad cultural, está relacionada con el contexto histórico que está viviendo este pueblo y además con la proyección futura que quieren hacer. Por lo tanto, hablar de una identidad cultural latinoamericana significa tener en cuenta también estos elementos. ¿Y cuál es el modo que existe entonces, o cómo podemos nosotros abordar este tema, no solo en Venezuela, sino en todos aquellos países que están intentando este proceso de revolución? Bueno, es muy interesante porque para hablar del tema de la identidad cultural, es decir, se han identificado diferentes modos. Por ejemplo, un modo es el modo humanista. Cuando yo me refiero a modo es que hemos hecho un estudio, hemos hecho un análisis teórico de todas las diferentes teorías que han surgido respecto a la identidad cultural. De acuerdo a lo que piensan estos intelectuales, nosotros metodológicamente podemos ubicar el modo que tienen ellos de analizar la identidad en diferentes modos. Un modo, por ejemplo, es el modo humanista. El modo humanista significa de que existen muchos autores que consideran de que la América Latina tiene una identidad cultural, que el eje central que los une es la cultura, y que estas personas fundamentales, es decir, y de que cuando hablamos de este tipo de identidad es importante hacer no solo un análisis científico de nuestra historia, sino un análisis también humanista. Existe, por ejemplo, también el modo político-ideológico. Los autores que se enmarcan dentro de este modo principal, ellos consideran de que para hablar de identidad hay que tener en cuenta la cultura, pero hay que tener en cuenta también el origen de nuestro continente. Hay que ir a la historia y por qué nosotros hoy pensamos de un modo y no de otro. Y además en este modo están los teóricos que piensan que para hacer un análisis de la identidad cultural tenemos que ver toda la relación que existe entre el centro y la periferia. Es decir, América Latina y gran parte del Caribe siempre ha sido considerada como la periferia del mundo. Entonces, nosotros tenemos que hacer una relectura de estos análisis, tenemos que hacer una relectura de estos escritos y producir la nueva teoría que responda a nuestro contexto histórico. Es decir, nosotros los intelectuales ahora tenemos la gran tarea de escribir nuestra historia. No tenemos que esperar a que venga nadie a escribir sobre nosotros. Tenemos que escribir sobre las nuevas experiencias, sobre qué significa el socialismo del siglo XXI y la revolución bolivariana en un contexto de globalización y de neoliberalismo como el actual. Y existe un último modo, que es el modo fundamentalmente teórico-práctico. Esto significa de que hay que llevar las teorías que se produzcan sobre la identidad cultural fuera del recinto universitario. Nosotros tenemos que llevar a la práctica la conclusión de nuestros estudios. Tenemos que saber si los elementos que consideramos tales de nuestra identidad cultural se aplican a lo que nuestras comunidades están viviendo, y eso es lo más importante. Por lo tanto, cuando yo hablo de identidad cultural latinoamericana, no es simplemente para dejarles a ustedes una teoría planteada. Hay que saber qué relación existe entre identidad cultural y poder popular. Conocer que la identidad cultural es importante para tener un dominio del poder político es un elemento que hay que tener en cuenta para después poder entrar en las comunidades. Tenemos que saber cuáles son los problemas que tienen nuestras personas a través de la participación, fundamentalmente. Y a raíz de eso, las personas se sentirán parte del proyecto que se está realizando, podrán participar, podrán proponer, y en función de eso entonces dar también una respuesta. Muchísimas gracias. Y en conclusión, ¿qué le podemos dejar entonces a todas aquellas personas que están realizando este seminario, no solo el seminario, sino también el diplomado que lleva a cabo ANRO año tras año?
qué reflexión y qué pregunta le podemos hacer a aquellas personas para ese debate que se va a formalizar ahora en cada persona y en cada seminario que se realice allí en Andros. Bueno, a mí me gustaría muchísimo, por la experiencia que he tenido en estos días dando el seminario también en otras ciudades, sería bueno que los estudiantes que están pasando este diplomado se preguntaran específicamente qué relación puede existir entre la identidad cultural y el poder popular y la participación dentro del poder popular. Específicamente, porque es importante tener en cuenta los elementos de la identidad cultural para poder lograr una real participación es decir, de los activistas, de toda la población dentro del ejercicio del poder popular. Pienso que eso es bastante interesante. Muchísimas gracias, licenciada Indira, por su participación y siempre bienvenida acá a nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias.